Esta historia es para el nivel B1, intermedio. Recuerda que puedes ajustar la velocidad del vídeo tú mismo. Hace unos meses me mudé a otra ciudad porque empecé la universidad. No podía pagar una residencia de estudiantes, así que tuve que buscar un apartamento para alquilar. Después de mucho buscar, encontré uno en internet que parecía perfecto, pequeño, barato, cerca de la universidad y para mí sola. Justo lo que necesitaba. Contacté al casero y me dijo que el apartamento estaba disponible. Todo parecía ir bien, así que hice las maletas y me mudé ese mismo fin de semana. Cuando llegué, me sorprendí al ver que el apartamento tenía 2 dormitorios, no uno, como decía en el anuncio. Uno de los dormitorios tenía la puerta cerrada con llave. Empecé a sospechar. ¿Qué será esa habitación? ¿Por qué estaba la puerta cerrada con llave? ¿Será un trastero? Decidí enviarle un mensaje al casero. Le pregunté: «Hola, acabo de llegar y vi que hay una habitación cerrada. ¿Podrías decirme para qué es?» Esperé y esperé y vi que leyó mi mensaje, pero no me respondió. Me asusté tanto. Empecé a pensar, ¿por qué no me dijo que había otro dormitorio? ¿Y por qué no respondía a mi mensaje? ¿Qué había en esa habitación? ¿Estaba escondiendo algo? ¿Un crimen, quizás? Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta imaginando todo tipo de cosas. Al día siguiente decidí que tenía que saber lo que había en esa habitación. Pero al mismo tiempo tenía mucho miedo. ¿Qué haríais vosotros en su lugar? ¿Preguntaríais al casero otra vez? ¿Intentaríais abrir la puerta? ¿O os mudaríais a otro apartamento inmediatamente? Dejádmelo en los comentarios. No pude resistir más. La curiosidad me estaba matando, así que decidí hacer algo arriesgado. Cogí un clip de metal y, después de unos minutos, logré abrir la puerta de la habitación cerrada. No podía creer lo que vi al entrar. La habitación estaba hecha un desastre y llena de las pertenencias de alguien. Había ropa tirada por todas partes, platos sucios sobre la mesa y olía fatal. Estaba claro que alguien vivía allí. ¿Por qué el casero no me dijo nada de esto? ¿Por qué escondió el hecho de que había otra persona aquí? Estaba furiosa y confundida. ¿Pensaba que no me daría cuenta? Cogí el móvil y le escribí un mensaje, esta vez más directo.
¿Tengo un compañero de piso? Si es así, ¿por qué no me lo dijiste? ¿No iba a descubrirlo de todas formas? ¿De quién es esa habitación? Esperé, sintiendo una mezcla de miedo y rabia. Esta vez el casero no podía ignorarme. Quería respuestas y las quería ya. Finalmente, el casero respondió, pero su mensaje no me tranquilizó. Me dijo: «Está bien, nos vemos mañana por la mañana en persona y te lo contaré». Mi corazón se aceleró. ¿Por qué quería hablar en persona en lugar de explicarlo por mensaje? Todo esto me parecía muy extraño. Decidí que lo mejor era no insistir más. Estaba demasiado asustada para seguir confrontándole. No podía hacer otra cosa más que esperar al día siguiente. Esa noche apenas dormí. Mi mente no dejaba de imaginar los peores escenarios. Después de lo que me pareció una eternidad, llegó el casero. Estaba muy nerviosa cuando abrió la puerta y lo vi entrar. Él también estaba muy nervioso. Se sentó y me dijo algo que empeoró la situación. No te dije nada por mensaje porque no puedo dejar pruebas ni nada incriminatorio en mi teléfono. Cuando escuché eso, alarmas saltaron en mi cabeza. ¿Pruebas? ¿Incriminatorio? ¿Qué estaba ocultando? ¿Un crimen horrible? ¿Estaba yo en peligro? Lo que confesó me dejó sin palabras. ¿Qué creéis que será? Dejádmelo en los comentarios. Me contó que estaba poniéndole los cuernos a su esposa. Había estado saliendo con otra mujer a escondidas desde hace unos meses. Y ella se mudó al apartamento para verse con más frecuencia sin levantar sospechas, ya que ella vivía en otra ciudad y él tenía que conducir durante horas para visitarla, lo que hizo que su esposa comenzara a sospechar de sus frecuentes y largos viajes de trabajo. Desde entonces, cuando pasaba el día y parte de la noche con su amante en el apartamento, la excusa era que tenía que quedarse hasta tarde en la oficina. Me pidió que no revelara su secreto y me advirtió que ellos estarían en el apartamento casi todos los días, así que entendía si yo prefería mudarme a otro lugar. Estaba furiosa. Quise buscar otro apartamento, pero me di cuenta de que no podía permitirme otro. Todos los demás eran demasiado caros. Al final no tuve otra opción que quedarme allí, atrapada en esa situación y con un secreto que guardar. Cada día era una mezcla de incomodidad y frustración. Quería irme, pero no podía hacer nada más que soportar la situación, que se volvió cada vez más insoportable.
No tenía intimidad en mi propia casa. Tenía que escuchar todas sus discusiones, ya que se peleaban constantemente por cualquier cosa. Mientras yo intentaba estudiar o dormir, sin éxito. El casero en ocasiones se escapaba de casa y se colaba en el apartamento de madrugada, dando portazos y haciendo mucho ruido en el proceso. Siempre me despertaba. Pero eso no era lo peor. Empezaron a entrar en mi habitación cuando yo no estaba, husmeando entre mis pertenencias. Cuando noté que mis cosas no estaban como las dejé y algunas me faltaban, me di cuenta de que las estaban tomando prestadas sin pedir permiso. La sensación de invasión era insoportable, pero no tenía ninguna otra opción más que aguantar. El día de San Valentín llegó y yo esperaba que esa noche el apartamento estuviera vacío para poder relajarme y desconectar. Pensé que quizá el casero pasaría la noche con su esposa para no levantar sospechas. Pero para mi sorpresa, él y su amante decidieron celebrar su cena de San Valentín en el apartamento, ya que no podían arriesgarse a ser vistos juntos en público, como en un restaurante. Escuché cómo él llamaba a su esposa, diciéndole que al día siguiente tenía una reunión importante en otra ciudad y que debía pasar esa noche en un hotel. Sus mentiras me repugnaban. ¿Por qué no divorciarse en lugar de engañar? El casero y su amante habían comprado caviar, marisco, vino y otros productos gourmet. Mientras preparaban la cena en la cocina, escuché cómo buscaban el bogavante que habían comprado, pero no lo encontraban. Habían pagado por él y aparecía en el ticket de compra. Se lo habían dejado en el supermercado, lo que provocó otra discusión. Yo intentaba dormir, pero sus gritos lo hacían imposible. Finalmente, él se fue a la habitación y ella al salón, enfadados. En ese momento salí de mi habitación porque necesitaba ir al baño. No encendí las luces, ya que podía ver bien en la oscuridad. Cuando ya regresaba a mi habitación, de repente sentí cómo alguien me agarraba de la cintura. Escuché la voz del casero susurrándome: «Cariño, ven a la habitación. Vamos a arreglar las cosas». ¿Qué pensáis que pasará ahora? ¿Qué haríais vosotros en esa situación? Dejádmelo en los comentarios. De inmediato encendí la luz y él dio un salto hacia atrás. Lo siento mucho, de verdad. Pensaba que eras mi amante. En ese momento supe que no podía aguantar más. Era demasiado. Tuve que soportar sus mentiras, peleas
y la invasión de mi privacidad. ¿Y ahora esto? ¿Cómo creéis que continúa la historia? Dejádmelo en los comentarios. ¿Te ha gustado la historia? Si es así, házmelo saber con un me gusta o cuéntame tu opinión en los comentarios. Muchas gracias.